Clase. Bueno, el Todopoderoso les bendiga. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Recuerden que somos GCD Internacional y que estamos trabajando con esta materia bastante interesante que es Génesis, los 11 primeros capítulos, Génesis del 1 al 11, ¿correcto? Hoy vamos a trabajar con el tema del primer fratricidio de la historia. Fratricidio es cuando obviamente viene de fraternal, ¿no? Cuando un hermano mata a otro, que es la historia que está allí entre Caín y Abel, y es lo que vamos a abordar hoy en este curso. Recuerden, por favor, que estamos trabajando también, digamos, son dos dinámicas las que estamos trabajando en esta clase, ¿no? Clases sincrónicas y clases asincrónicas. Las clases sincrónicas son precisamente esas que, así como hoy, que nos reunimos y que estamos en la clase. Y las asincrónicas son videos que tengo de clases que le he dictado a otros estudiantes, ¿correcto? Y que tengo el video grabado y se los envío. Eso se da porque esta es una materia muy, muy larga, son más o menos 35, 40 horas de clase. Y, y si solamente las hiciéramos con estos encuentros, nos llevaría como 3 meses hacerla. Entonces, obviamente, no es bueno todo ese tiempo ni para ustedes ni para nosotros, entonces está programada así. Clases sincrónicas y asincrónicas. Así es de que les motivo para que sigan viendo esas clases asincrónicas, porque, por ejemplo, en la clase sincrónica anterior empezamos a ver Génesis 3 y vimos algunos aspectos. Y en la clase asincrónica que les envié, concluyo con ese tema de Génesis 3. Si no la vieron, pues entonces obviamente les va a quedar faltando esos temas adicionales que trabajamos allí en el video pregrabado. Bueno, muy bien, entonces trabajemos Caín y Abel en el primer fratricidio de la historia. Oremos primero, Padre, gracias te damos por tu bondad y misericordia, gracias te damos por este tiempo, por las personas, Señor, que verán y escucharán, Señor, esta clase. Padre, delante de ti estamos, somos instrumento en tus manos, guíanos, queremos, Señor, hacer tu voluntad, Padre Santo, siempre. Aquí está nuestra vida, Señor. Una vez más, Señor, renovamos delante de ti este proyecto, Señor, de servirte, de dedicarte nuestras vidas, de amarte, Señor, de honrarte. A pesar de nuestras múltiples circunstancias, a pesar, Señor, de nuestras deficiencias, porque las tenemos, a pesar de los pecados, Señor, que nos acompañarán siempre, infortunadamente, Dios de la gloria, pero pues es nuestra realidad porque tenemos una naturaleza caída. Y si bien conquistamos algunos pecados en algunas áreas, Señor, habrá otros, Dios de la gloria, que ni siquiera sabemos que están ahí. Como bien decía el salmista, líbrame de los que me son ocultos, Señor. Pero ayúdanos, Dios de la gloria, a hacer tu voluntad, Señor. Queremos servirte, adorarte, amarte, Señor, como te lo mereces. Gracias te damos por este tiempo, por tu bondad y misericordia. Amén. Bueno, resulta que en este capítulo 3 que acabamos de ver, el pecado original, la serpiente, la caída, etcétera, hay una cantidad de relaciones que están quebrantadas, que se rompen, ¿correcto? Son relaciones, por ejemplo, entre Dios y el ser humano. En el capítulo 3 se rompe esa relación entre Dios y el ser humano, ¿correcto? Porque ya el ser humano empieza a morir desde ese mismo momento del pecado. Empieza a morir físicamente y muere espiritualmente. Entonces ahí hay una ruptura en esa situación. Recordemos de hecho que el concepto de religión es una palabra de origen latino, ¿correcto? El idioma latín está haciendo su presencia ahí y significa, viene la raíz religar. Y religar significa algo que estaba unido, que se rompió y que se pretende volver a unir, ¿correcto? Eso es lo que se pretende con la religión. ¿Por qué? Porque hay una relación rota entre Dios y el ser humano. Pero también hay una relación entre el ser humano y los animales, empezando con la serpiente, correcto, por todo lo que se dio. Hay una ruptura también entre el ser humano y la tierra, porque la tierra también está sufriendo las consecuencias de la maldición hasta el día de hoy. Y recordemos que ya en el Nuevo Testamento se habla de que la tierra gime a una con dolores de parto, ¿correcto? La tierra también está bajo maldición por esa caída de allí. Y como si eso fuese a poco, también hay una relación, una ruptura de la relación entre el hombre y la mujer. Recordemos que cuando Adán le coloca nombre a los animales, dice que no hay ayuda idónea para él. Y entonces Dios le hace la ayuda idónea, que es alguien con quien puede dialogar, que puede entenderse, que puede plantearse las cosas de una manera mucho más coherente, parecida, correcto, porque son seres humanos finalmente. Pero cuando tiene lugar este concepto de la caída, entonces
¿qué es lo primero que dice el hombre? ¿Se acuerda cuando Dios le está, digamos, allí interpelando? ¿Qué dice él? Dice, la mujer que me diste. ¿Ya? Y ahí entonces se rompe esa relación entre hombre y mujer. Y aquí en el capítulo 4 se adiciona una ruptura más, como si fuera poco, esas que ya mencionamos, hay una ruptura más que es la del hermano con el hermano. Aquí hay una ruptura total e incluso más grave que las anteriores porque esta ruptura es tal que lleva a la destrucción de la vida, ¿correcto? Llega tan fuerte la ruptura que se termina matando uno al otro, ¿ya? Y este conflicto humano entre hermanos es una de las más crudas realidades que nosotros estamos viendo, no allá en el texto bíblico solamente. Ese texto de Génesis 4, como todos los eventos desde el 1 hasta el 11, son situaciones que se constituyen como arquetipos, ¿correcto? Como mitos fundantes se llama eso, arquetipos que se constituyen en un primer evento que pretende marcar, digamos, como una pauta en cuanto a lo que se debe o no se debe hacer, en cuanto a cómo se debe o no se debe actuar, en cuanto a qué dijo Dios, cómo se pronunció Dios al respecto, dijo que sí o dijo que no, etcétera. Todos esos aspectos están allí y una de las más crudas realidades es precisamente el odio entre hermanos. Si uno dijera, ¿cómo es posible que hermanos que salen de la misma matriz, del mismo cuerpo, que tienen prácticamente la misma idiosincrasia porque la crianza de los hermanos es muy similar a menos que los separen al nacer al uno y al otro, pero si están viviendo dentro del mismo seno familiar, la idiosincrasia termina siendo muy parecida en el uno y el otro. Pero ¿cómo es posible entonces que a pesar de todas esas circunstancias, dice la Biblia que las rencillas entre hermanos son como cerrojos de alcázar, unos cerrojos que eran tremendamente reconocidos por su fuerza y por la seguridad que brindaban y porque eran prácticamente indestructibles. Y así pasa con las relaciones entre hermanos, cuando son muy buenas, muy interesantes y se aman, pero también cuando hay tremendos conflictos entre hermanos. Curiosamente, la palabra para hermano en el hebreo es aj, aj. Y ese término aj es una onomatopeya. Recordemos que son esas palabras onomatopeya, cuando básicamente se describe el sonido de la palabra, ¿correcto? Para, digamos, simbolizar la misma. Y el asunto es que, ¿por qué en el hebreo hermano es aj? Porque para los israelitas, cuando ellos eh, tienen un golpe o un dolor, recuerde que de pronto uno está allí, se levanta en la noche a tomar agua o al baño y ¡pum! El dedito pequeño pega contra el mueble, ¿correcto? Y eso es bastante fuerte. Y en Israel, cuando había un golpe de esa manera y un dolor, usualmente la palabra que se utilizaba para quejarse era aj, aj, ¿ya? Y entonces esa palabra se utilizó para hermano eh, queriendo significar que en múltiples ocasiones el hermano es el que causa el mayor dolor, ¿correcto? El hermano es el que causa el mayor dolor. El miembro de la familia que está más unido o que está más cercano, a uno realmente no le afecta esa persona que vive por allá en Corea del Norte o en Corea del Sur, ¿correcto? O en la China y que se llama, no sé cómo, John Lur, qué sé yo. A uno no le afecta lo que esa persona haga porque uno ni lo conoce ni le... A uno le afecta es el que vive con uno, ¿correcto? Esas relaciones entre hermanos. Y ahora que estamos en estas festividades de Navidad y Año Nuevo, se intenta, digamos, como esa reunión familiar, etcétera. Pero también en medio de eso surgen también los conflictos que muchas veces son muy antiguos entre las familias y muchos prefieren decir yo no voy por allá porque eso es siempre los mismos con las mismas o los mismos problemas o para recordar ABC y ahí estamos, ¿no? Entonces realmente es una de las más crudas realidades esos problemas entre hermanos. Y sin duda, ustedes y yo que estamos acá, si nos pidieran
de pronto una historia. Cuénteme de una historia que usted conozca de cuando dos hermanos se dañaron o pelearon o qué sé yo. Y usted y yo tenemos historias por montones de odios y de rencillas entre hermanos. ¿Ya? Yo recuerdo, y usted también debe saber de que hermanos que se han matado unos con otros por la herencia del papá. Lo sabemos y los conocemos con nombre propio y todo ese asunto. Aquí en Colombia hay una de las historias más fuertes de una situación entre hermanos, pero bueno, ahorita más adelante se la cuento porque es precisamente una historia entre un hermano que es pastor de chivos en la costa norte. Ramiro, me imagino que debes conocer esa historia, y con otro que era agricultor. En Colombia hay dos familias que eran hermanos, los descendientes de dos hermanos, que se han matado más o menos unos 70 personas entre hijos, nietos, bisnietos de uno y de otro lado. Y todo comenzó por un chivo y un sembrado. Uno de los hermanos tenía un chivo que era el mejor chivo de la región, y el otro hermano era agricultor. Y resulta que el chivo se le metía y se comía los sembrados de ese otro, ¿correcto? Y el otro fue y le dijo, mijo, hágame un favor, vea, ese chivo viene y se me mete esto, yo, ¿cómo es posible que yo aquí cuidando mi agricultura y este viene en un momento y se me come todo? No es correcto, amárrelo o téngalo allá, etcétera. El chivo era el mejor chivo en la región y era el que él lo alquilaba para que preñara a todas las cabras de la región y todo ese asunto. Y resulta que le dijo, pero el hermano no le hizo caso. Y otra vez vino el chivo y, y se le comió parte de la cosecha. Y entonces el hermano enojado y fue y le dijo, yo ya le había hecho a usted, etcétera, etcétera. Y fue y mató al chivo. Y el hermano vino y lo mató a él. Y el hijo de este vino, fue y mató al hermano. Y los hijos de este vinieron y mataron a los de acá, etcétera. Ya van más o menos 70 muertos entre esas dos familias. ¿Conoce la historia, Ramiro? Te pregunto a ti porque por lo que estás allá en Barranquilla, ¿no? Y eso sucede Profe, allá en la costa norte. los Cárdenas y los Vaz de Blanca, algo así, profe. El apellido honestamente no lo recuerdo, pero eso lo han dado incluso por Sí. esos programas que dan allí de Séptimo Día o Siguiendo el Rastro, cosas de esas. A eso le han votado mucha prensa siempre, porque es una cosa loquísima que ha tenido lugar aquí en Colombia. Pero eso hay problemas serios con esa situación. Bueno, les cuento esta historia porque eso es más o menos lo que está pasando allí en Génesis capítulo 4, ¿correcto? Exactamente el mismo tema que les estoy hablando allí. Entonces, nosotros cuando nos acercamos a Génesis 4 no podemos ver esa narración como si fuera una descripción de otra época, de otro tiempo, de otras realidades. Por allá algo que a nosotros como que eso no nos viene aquí, como que no nos afecta. No, eso es una realidad actual. Eso es el pan de cada día. ¿Con cuántos hermanos de nosotros ni siquiera nos dirigimos la palabra? ¿Correcto? Porque hubo rivalidades desde pequeño, por cosas, por ejemplo, que a mi hermano le daban la mejor carne o el pedazo o la porción más grande de ABC, porque mi papá prefería más a mi hermano que a mí, porque mi mamá ABC, porque le compraban las mejores cosas, y esas situaciones perduran toda la vida de esas dos personas, ¿ya? Y entonces el contenido de Génesis capítulo 4 tiene una conexión, una relación con nuestra cotidianidad, con nuestra actualidad allí, ¿ya? Entonces, por eso es necesario que nosotros, como que cuando leemos este texto de Génesis 4, el texto nos invita a que tomemos esa tragedia de Caín y Abel, no como una tragedia para ver, para leer y para decir, uy, tenaz eso allá, no, sino que la tomemos como nuestra tragedia también. Porque finalmente a la pregunta de Dios, ¿dónde está tu hermano? Y la respuesta de Caín, ¿acaso soy guarda de mi hermano? Aquí hay una gran lección para nosotros porque o nos constituimos en guardas de nuestro hermano o nos constituimos en asesinos de nuestro hermano, pero no hay término medio. Si decidimos, no, yo término medio allí como para no implicarme tanto en el asunto, ojo, porque eso puede ser un signo inequívoco de que la relación no va por buenos términos. Entonces es una tragedia que no está tan lejos de la nuestra.
¿ya? Sino que representa nuestra condición, la condición de los seres humanos. Ahora, por otro lado, recordemos que el término hermano en la Biblia no es solamente para hablar de los que nacieron de la misma matriz, ¿correcto? De los que nacieron, de los que salieron del mismo lugar, no. En la Biblia, de hecho, la inmensa mayoría de veces que en la Biblia habla de su hermano o de su hermana, incluso no se refiere, reitero, a personas de la misma mamá y el mismo papá o de la misma mamá, ¿ya? No, sino que se refiere a mi prójimo es mi hermano, ¿ya? Ustedes son mis hermanos y yo soy sus hermanos. Entonces, cuando nosotros vemos esta situación es bastante interesante. Me gusta mucho ese concepto que tiene el grupo étnico negro. No sé si usted se da cuenta, aquí sobre todo en el Pacífico colombiano, cuando ellos ven una persona, digamos, si es un hombre o una mujer que es de la misma edad de ellos, se habla hermanos. Si ellos ven que es como de la misma edad de la tía, perdón, de la mamá, entonces le dice tía. Si se ve que es como de la misma edad de la abuelita de ellos, entonces también le dicen abuela, sin conocerse siquiera. Eso no se da tanto entre los mestizos como nosotros, ni mulatos, ni zambos, sino dentro del grupo étnico negro. Entonces, tía, le cuido el carro, abuela tal cosa, hermana tal cosa. Y eso hace que haya unos lazos bastante interesantes dentro del grupo étnico negro, que no, reitero, hay entre los otros grupos étnicos. Eso también se da en Israel, porque en Israel hay dos términos para pueblo. El término goy y el término am. Pero curiosamente el término am también inicialmente se refería al tío, no solamente a la familia nuclear, sino también a la familia extendida. Y resulta que eso qué hizo, que hubiese en Israel unos lazos fraternales mucho más fuertes que en otros lugares, por el mero hecho de considerar al otro parte de mi familia, aunque no lo sea, hablando de consanguinidad. ¿Correcto? Pero sin embargo, por ser parte del pueblo al cual yo pertenezco, entonces es mi hermano. Eso sería muy diferente porque es que, perdón, cuando yo le digo a cada uno de ustedes hermano, hermana, entonces ahí ya estoy forjando unos lazos éticos, espirituales, morales, ¿correcto? Porque, perdón, entonces, ¿cómo veo a mi hermana? Porque es que yo a mi hermana, por muy buen cuerpo que tenga y por muy bonita que sea, yo no la veo con interés sexual. Y yo quiero que le vaya bien. Y yo quiero que sea una persona que esté, digamos, en las mejores condiciones posibles, ¿correcto? Y entonces, si yo, al hablar de esto con estas personas y a decirle mi hermana, pues entonces ahí el asunto cambia un, un, un poquito o incluso mucho. Estoy hablando de las relaciones fraternales, de las relaciones sociales, familiares que vienen cuando vemos al otro, reitero, como hermano o hermano. ¿Listo? Eh, entonces, ahora, por otro lado, también, habiendo dicho esto que acabé de decir, también tenemos que reconocer que hay muchas maneras de matar a nuestro hermano. No solamente quitándole la vida como tal, que esa es obviamente terrible, ¿ya? Pero al hermano se le puede matar profesionalmente. ¿Cuántas veces hay gente que ha enterrado profesionalmente a otra persona? Porque le da envidia porque ese otro hace las cosas con mucho más calidad que lo que yo puedo hacer. O laboralmente, se puede matar a una persona laboralmente, emocionalmente, cuando nosotros a veces queriendo y adrede lo hacemos, o muchas veces sin querer, terminamos matando a una persona emocionalmente. Físicamente, ni hablar, ¿correcto? Curiosamente, aquí en Colombia hay una estadística. ¿Saben ustedes cuál es el día que más gente muere en Colombia? Tradicionalmente es el Día de la Madre. Tradicionalmente es el Día de la Madre, el regalo que le da al hijo o los dos hermanos a la madre es matarse entre ellos. Y tradicionalmente ese es el día que más muere gente en Colombia. Entonces hay una cantidad de matar a una persona profesionalmente, laboralmente, emocionalmente, físicamente, económicamente, señores banqueros.
juicio viene para ustedes, porque la cantidad de gente que se suicida por las deudas que tienen y que saben que no pueden pagar, eso es bastante fuerte. A las semillas transgénicas les llaman las semillas de la muerte, porque la gente se ve tan endeudada por sembrar con semillas transgénicas que terminan suicidándose. Hay una autora que trabaja mucho ese tema que se llama, una autora que se llama Vandana Shiva. Es impresionante la manera en que económicamente se mata a una persona. Son infinidades de personas que se suicidan por la parte económica. Entonces, fíjense que hay muchas maneras de matar a estas personas. Y recordemos que hemos venido hablando de que esos primeros 11 capítulos de Génesis son mitos, ¿correcto? Y que decimos que el mito, ya lo había dicho en una clase anterior, son acontecimientos originales donde actúan los dioses y donde se pretende explicar el origen, por ejemplo, de una ciudad o de una persona, de un héroe de la antigüedad, de una planta, de una isla, de un sistema de gobierno, ¿ya? Recordemos nosotros, por ejemplo, cuando se trabaja el mito, vea, el mito no es algo que nosotros podamos decir, no, es que los mitos se daban por allá miles de años atrás. No, en la actualidad se están trabajando muchos mitos. En la actualidad se trabajan mitos tremendamente, se están construyendo, hoy se están construyendo mitos. Mitos rurales, mitos urbanos, mitos tecnológicos, mitos económicos. El famoso mito a partir del cual está fundado este sistema económico que nosotros lo conocemos como sistema económico neocapitalista o sistema económico neoliberal. Está fundado sobre un mito. Está fundado sobre el mito de que, ¿cuál es ese mito? A ver, el capitalismo, dicen ellos, eso es, haga de cuenta, lo ilustramos de esta manera. Es como una copa que está acá, correcto, y que detrás, debajo de esa copa hay otras copas y alguien está echando una cantidad aquí de vino, correcto, de champaña. Y entonces la idea, dicen ellos, del neocapitalismo es que cuando se llene esa copa, entonces empieza a caer y se empiezan a llenar todas las demás copas, correcto, y así entonces el neocapitalismo promete una verdad que nunca se va a cumplir porque realmente no es una verdad, sino es una mentira. ¿Y por qué eso es un mito? Y digo que está fundado el neocapitalismo porque nunca la primera copa se llena, porque cuando ya se va a llenar esa copa, lo que ellos hacen es colocar una más grande y más grande y más grande, de tal manera que nunca se llena y nunca cae nada para los que están abajo, siempre solamente para el primero que está arriba, que es como menos del 1% de la población mundial. Pero eso es un mito, que se trabaja ya un mito a partir del cual se funda toda esta economía neoliberal que nos está rigiendo en este momento. ¿Ya? Entonces, mitos se están construyendo permanentemente, permanentemente, y en todas las áreas del conocimiento. El mito está muy, muy presente, mucho más presente en nuestras vidas de lo que nosotros pensamos o imaginamos. Y es bastante curioso que en esta sociedad donde impera el positivismo, y cuando hablo del positivismo estoy hablando de Augusto Comte y todo este sistema científico, ¿correcto? Donde es todo este método científico el que funciona, y si no es algo que el método científico pueda verificar, entonces no creemos en él. Curiosamente uno diría, el mito en este momento no tiene absolutamente nada que hacer, pero eso es falso. A pesar de que estamos en el apogeo del positivismo de Augusto Comte y el método científico, se crean y se crean mitos permanentemente, mitos tecnológicos, mitos en las relaciones de pareja, de padres e hijos, en la música, en la religión. Estamos llenos de mitos. De hecho, las grandes verdades del cristianismo católico y evangélico son mitos. Porque de qué otra manera se puede explicar la encarnación de un Dios. Explíqueme la encarnación de un Dios en la persona de Jesucristo y entonces Jesucristo teniendo dos naturalezas, una divina y una humana. Explíqueme eso desde la ciencia, no se puede. Explíqueme eso desde la economía, no se puede. Explíquemelo desde
eso toca explicarlo es desde la teología, y la teología tiene una mediación mítica, sí o sí. Entonces, fíjese que allí uno no se puede romper rasgar las vestiduras cuando nos dicen, no, es que ese relato es un mito. O sea, primero investigue qué es mito y ahí sí reaccione de manera airada, como hacen muchísimas personas. Una persona que más ha trabajado ese concepto de mito, les recomiendo un autor fuertísimo que ha trabajado ese tema, Mercier Eliade. Mercier Eliade es uno de los que más ha trabajado el concepto de mito. Allí tiene muchos libros que trabajan esa parte. Y el mito entonces lo que pretende es, digamos, como sentar las bases de, como de arquetipos, de mitos fundantes, de situaciones, de comportamientos, de palabras, de expresiones que pretenden, digamos, como eh, explicarnos, exponernos qué dijo Dios, cómo se pronunció Dios, estuvo de acuerdo o no estuvo de acuerdo, hubo premio, hubo castigo, y eso es lo que está pasando allí en esta parte. Entonces se interesa el mito por la relación entre el hombre con el ser humano, el ser humano, perdón, con el cosmos, con la divinidad, todo ese asunto allí. No tanto por la evocación de un pasado histórico como tal. ¿Y yo por qué les estoy diciendo todo esto? Porque les decía en la clase anterior de Génesis 3 que usted verá si para usted todo eso es histórico y que si hay un huerto allí, el Edén, y que si hay una serpiente que hablaba y que tenía patas, etcétera, o simplemente tiene en cuenta esa mediación mítica. Y le digo esto porque en el capítulo 4 también hay una cantidad de elementos que se dan allí y que no pertenecen, digamos, a ese momento histórico. Ejemplo, ¿qué significa Caín? Caín significa herrero, uno que trabaja el hierro, lanza, un instrumento para matar, todo eso significa Caín. Pero no sé si ustedes tengan presente cuándo se dio ese concepto del trabajo del hierro. ¿Dónde, cuándo, en qué momento se dio el trabajo del hierro? La arqueología nos dice que la época del hierro está en el 1300 antes de Cristo. 1300 antes de Cristo. ¿Ya? Y mire, 1300 antes de Cristo en la historia sagrada, ¿quién está allí? ¿Alguien puede indicarme más o menos quién está allí, qué personajes y qué eventos están en el 1300 antes de Cristo? Ustedes saben. Los jueces, profe, Salomón, perdón, David está en Excelente. en 1010, sí. Los jueces, muy bien, Ramiro. Los jueces están entre más o menos el 1250 al 1200. Perdón, 1200, 1200 al 1050 antes de Cristo. Los jueces. Luego viene la época de los reyes. ¿Recuerdan ustedes cuando la Biblia dice que cuando estaba peleando Saúl, que no se hallaba una espada en ninguno de Israel, sino solamente una espada en Saúl y otra espada en Jonatán, y que nadie más tenía espadas? ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel no manejaba las técnicas de la metalurgia. Mire la época que le estoy dando, 1050 antes de Cristo. Entonces, si eso es en el 1050 y el pueblo de Israel no manejaba las técnicas de la metalurgia, mucho menos podemos colocar la época del hierro en Caín, que ¿cuánto tiempo está separado de Caín y Abel? Más de 2000 años. Entonces allí, por eso le digo que allí nosotros no podemos dar una interpretación literalista de ese pasaje. Ahora, también este personaje trabajaba el concepto de la agricultura, ¿correcto? Nosotros en este momento, las tecnologías son los celulares, las tablets, ¿cierto? El plasma, todo eso, toda esa es la tecnología. Pero, y eso es lo que nosotros manejamos como concepto de tecnología. O sea, a usted le dicen tecnología, inmediatamente usted piensa en eso. Pero la verdad es que el término tecne del griego, donde viene el término tecnología, tecne lo que significa es todo lo que está de la mano hacia allá. Es decir, desde el concepto de tecne del griego, este lapicero es tecnología. Y efectivamente esto es tecnología. Porque vaya a ver cómo tenían que trabajar ellos. ¿Se acuerdan ustedes cómo escribían ellos allá en esa época? Ellos escribían, de ahí viene el nombre de la escritura cuneiforme. Cuneiforme era porque ellos tomaban unas cañas, le sacaban punta así y empezaban a escribir en arcilla
blandita, luego la dejaban secar y ahí quedaba escrito lo que ellos habían escrito. Por eso se llama escritura cuneiforme en forma de caña, que era lo que ellos utilizaban para escribir. Esto es tecnología. Tecnología no solamente son los celulares, los computadores, ¿correcto? ¿Y por qué les estoy diciendo eso? Porque hay otra cosa que es tecnología y que nosotros no tenemos en cuenta. Tecnología es la agricultura, porque es que usted vaya, yo no podría. A mí me dicen, oiga, siembre y coseche. Un hermano tiene una finca por allá y estuve allá, ahora que estuve en Bogotá, que es cerca de Bogotá, le ayudé a sembrar unas yucas por allá, pero él guiándome, porque yo de eso no sé absolutamente nada. Alguien me dice a mí, vea, siembre tomate, siembre, no sé ni cómo se siembran, ni cuándo, ni las plagas que les dan, ni los cuidados que tienen, porque cada una de esas sembradíos tiene que tener características o cuidados específicos. Y la técnica de la agricultura no se dio en la época de Caín y Abel. Las técnicas de la agricultura son muchísimo más tardías. Y si vamos a hablar de las técnicas de la agricultura en Israel, mucho menos se dieron en esa época. Fueron muy tardías. Porque si ustedes recuerdan las técnicas de la agricultura, allí, ¿cuándo se dio eso? ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel, que Josué envía espías a Jericó, desde Jericó y envía espías a la tierra prometida? ¿Se acuerda cuál es la razón que ellos tienen, ellos traen? No, esas tierras son espectaculares, eso es genialísimo, pero eso es un problema serio porque allí están los hijos de Anak, etcétera, etcétera. Y éramos nosotros como langostas. Y se acuerda que dice que tenían que traer lo que ellos trajeron, los frutos tenían que traerlos entre más de uno porque no podían. No podían porque eran frutos muy grandes. Pero ¿qué pasó cuando el pueblo de Israel toma la tierra prometida? Y entonces ellos que son tribus trashumantes, ellos tienen que empezar a hacer producir esa tierra. Grave. Eso la gente no lo tiene en cuenta. Y el asunto es que cuando Dios le da una bendición a una persona, esa bendición trae desafíos enormes a la vida de esa persona. Desafíos para los cuales muchas veces nosotros no estamos preparados y eso le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel no estaba preparado para poner a producir esa tierra. Y resulta que ellos sembraban los tomates, las cebollas, todos esos frutos y los cananeos sembraban también y los cananeos iban y cosechaban unos tomates grandes, unas cebollas, unas frutas grandísimas y los israelitas iban a sembrar unos tomaticos pequeños, unas cebollitas que eso daban era vergüenza. Y el asunto es que ellos llegan a una conclusión. La conclusión, porque como es una época precientífica y en las épocas precientíficas se espiritualiza todo, ¿correcto? Todo, para todo es un numen, para todo es un Dios, para todo. Ellos llegan a la conclusión de que el Dios de Israel es un Dios muy bueno para la guerra, un Dios muy bueno porque mire que venció al imperio del momento, el imperio egipcio, destruyó al faraón, destruyó los animales, destruyó todo eso, impresionante. En el desierto, a los amalecitas nos ayudó a pelear contra ellos y nos metió a esta tierra. Pero, pero, ahora que nosotros estamos en esta tierra, vemos una deficiencia en ese Dios de Israel. No es tan bueno para las cosechas, no es tan bueno para la agricultura. Y entonces ellos se ponen a investigar y se dan cuenta que allí en la Canaán que ellos están habitando hay un Dios, que es el Dios al cual se le atribuye la fertilidad de la tierra, la fertilidad de los animales, la fertilidad de las cosechas. Y ese Dios se llama el Dios Baal. ¿Y ellos cuál es la conclusión que sacan? Aquí no hay de otro. Cuando necesitemos pelear con otros enemigos, bienvenido el Dios de Israel, el tetragrama divino. Pero cuando se trata de la tierra, de la fertilidad, de los animales, de las mujeres, tenemos que echarle mano al Dios Baal. Y esa fue una de las causales más fuertes de la destrucción del pueblo de Israel por la adoración al Dios Baal. Y todo por eso, ¿por qué lo estoy diciendo? Porque en el capítulo 4 de Génesis, versículo 1 dice, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad del Señor he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel y Abel fue pastor de las ovejas y Caín fue labrador de la tierra. ¿Ya? Y recordemos que, ¿se acuerda lo que dice en Oseas capítulo 2 versículos 8 y 9? Dice, yo le daba, Israel no reconoció que yo era el que le daba el vino, el aceite, el trigo, la cebada
y ellos se lo ofrendaban a Baal, porque para el pueblo de Israel el dios Baal era mucho más poderoso que el dios de Israel para las cosechas. Y ellos terminaron pasando a sus hijos por el fuego, que no era otra cosa que ofrendar a los niños. Les he dicho que el dios Baal era un dios metálico que tenía los brazos extendidos y le prendían fuego, y cuando estaba el rojo vivo colocaban al niño que hacían pasar por el fuego en los brazos de Baal, y así moría el niño. ¿Y eso para qué lo hacían? Era el niño primogénito, porque cuando ofrecían a Baal el primogénito de esos niños, estaban, según ellos, eh, garantizando que los niños que venían posteriormente, y que los animales y las cosechas iban a tener crías saludables, sanas, que iban a llegar a su adultez y que iban a poder reproducirse y que la tierra les iba a dar fruto. Todo eso por este concepto de la agricultura. Ahora, por otro lado, dice que Abel era pastor de ovejas. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue la domesticación de las ovejas? Porque los animales no nacen, ni Dios los creó domésticos, Él los creó salvajes. En la medida que el ser humano los va domesticando, y así ha pasado con todos los animales domésticos que nosotros tenemos en este momento: caballos, conejos, cabras, ovejas, todos los rebaños que nosotros tenemos, pero ellos en un principio son salvajes. Y para domesticar un animal no es tan sencillo. Y la domesticación de las ovejas no se dio en la época de Abel, como dice el texto bíblico. Entonces aquí tenemos que empezar, tenemos que decir, bueno, o sea, ¿qué? Pero entonces todo eso es una mentira. No, es un mito. Es un mito porque ¿cuánto sabe el agiógrafo, es decir, el escritor de Génesis 4, en cuanto a cuándo fue que se domesticó a la oveja? ¿Cuándo fue que se empezaron a conocer las técnicas de la metalurgia, o las técnicas del labrado de la tierra, de la agricultura? Pues no se sabe exactamente. Entonces él lo que hace es tomar todos esos conceptos que ya son una realidad cuando él coloca por escrito eso, y toma todos esos conceptos y los coloca en un solo capítulo, en una sola perícopa, que es el capítulo 4 de Génesis. ¿Yo me estoy haciendo entender en todo esto que les estoy diciendo? Hay preguntas, aportes, comentarios. O sea, si se dan cuenta, esta manera, que es un tanto diferente y obviamente muchísimo más académica, de ver la Biblia y de ver, digamos, todos estos postulados, digamos, a la luz de su contexto, porque aquí lo que se pretende es eso. Aquí lo que estoy haciendo con toda esta explicación que les estoy dando es simplemente utilizar un método exegético que se llama los métodos críticos: crítica textual, crítica a las formas, crítica a los géneros, crítica literaria, crítica a la redacción, etcétera, y da como resultado analizar esos textos a la luz de sus contextos, para terminar diciendo esto que estoy diciendo acá, ¿correcto? Ahora, otras personas dirán, uy, eso está muy denso, eso ya parece una herejía, yo mejor prefiero hablar es de la interpretación verbal la inspiración verbal con inerrancia, y la interpretación literalista del texto bíblico, y para de contar. Muy válido y muy respetable, no hay problema, pero la academia sugiere otros aspectos para estos textos, cuando se tienen en cuenta esos contextos mucho más amplios de los que le he estado hablando. Preguntas, aportes, comentarios. Profe, ahí tenemos algo muy similar con cuando dice el texto bíblico que Abraham salió con camellos y los camellos, los fósiles de los camellos no se dio en esa época, ¿no? Es correcto. Muy bien. Los camellos, según lo que propone la arqueología, lo que propone, se me olvidó cómo se llama esa ciencia, la taxonomía, eh, es que los camellos fueron domesticados más o menos por allá algunos plantean 1000, otros plantean 900, otros plantean 800, hasta 600 antes de Cristo, que fueron domesticados los camellos, ¿ya? Y Abraham está por allá en el 1200, perdón, en el 2300, y entonces se habla de los camellos o de Job, que tenía no sé cuántos, no estaban domesticados.
O pasa exactamente lo mismo hablando de la metalurgia, cuando nosotros leemos en Josué. Dice que Josué pasó a filo de espada a todos los reyes de no sé qué lugares que habitaban allí en Canaán, y menciona como 30 reyes y que los pasó a todos a filo de espada. El pequeño detalle allí es que en la época de Josué no existían las espadas, porque en la época de Josué es por allá la época del bronce, y el bronce no sirve para hacer espadas. El hierro sí sirve, pero el bronce no. Entonces fíjense que son detalles ahí, eso se llaman anacronismos, ¿no? Pero reitero, eso no significa entonces que no, pues entonces apague y vamos, quememos esa Biblia porque si no sirve para... No, es la manera en que la geógrafo decide contar sus historias. Es como si, haga de cuenta, tengo una hija de 19 años, pero eh, si ella me dijera, papá, ¿cómo fue que se conocieron los abuelos? Y entonces yo me pongo a decirle, no, bebé, en esa época, no, mi papá le mandó un telegrama a mi mamá. ¿Telegrama? ¿Y eso qué es? Me toca ponerme a explicarle que obviamente no había WhatsApp, ni Facebook, ni teléfono, ni nada, sino que había un sistema de comunicación que eran los telegramas, que recordarán ustedes que eran unas letras, como muy pequeñas, comunicados con las letras exactas, que decían eran comunicados muy cortos. Yo recuerdo por allá de pequeño le llegó una vez un telegrama a mi papá y ahí fue cuando los conocí. Pero si yo no quiero y veo que no es necesario hablar de telegramas y de sistemas de comunicación porque mi hija realmente no le interesa eso. Yo simplemente lo que le puedo decir a mi hija es, no bebé, eh, eh, mi papá le mandó un mensaje por ahí a ella y ella le vio los ojitos azules que tenía mi papá y entonces dijo, y ese muchacho está como interesante y entonces ahí empezaron a chatear y eso. Le diría así, ¿por qué? Porque reitero, ella no me está pidiendo una clase de medios de comunicación, simplemente me quiere saber de manera trivial cómo fue que se conocieron ellos. ¿Me explico? Eso hace la Biblia, eso hace la geógrafa. La geógrafo ya cuando ve que todo eso ya ha tenido lugar y que la gente a la cual se le está diciendo ABC temas, eh, pues entonces él simplemente, él utiliza el idioma de ese momento, que ha complicado que es utilizar el idioma de los jóvenes para nosotros. Una vez se ve y me toca estarle preguntando a mi hija bebé qué significa eso. ¿Qué es eso de funar, nena? Funar, porque uno está hablando con un muchacho y, uy, le pegaron una funada. ¿Funada? ¿Qué es? Y hay una cantidad uno se pone a mirar TikTok, oiga, y uno dice, caramba, me estoy quedando relegado porque esos muchachos hablan de una manera que no, honestamente no entiendo a qué se refiere. Y entonces, si se les escribiera una Biblia para ellos, obviamente el escritor muy sabiamente, muy inteligentemente, utiliza los conceptos que ellos están acostumbrados a utilizar. ¿Para qué? Para que el mensaje les llegue a ellos. ¿Me estoy haciendo entender cómo es que funciona eso? Entonces, no podemos decir, digamos, a la ligera, no, es que eso es una falsedad allí, eso es una vil mentira porque es que pasa esto y esto y esto. No. O sea, entendamos cómo funciona la escritura y qué es lo que pretende la geógrafa. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora, este Génesis capítulo 4 recuerda un mito que existe y que intenta explicar la rivalidad que ha existido siempre hasta la actualidad entre pastores y agricultores. Y si usted es una persona que de pronto tiene conocimiento de las zonas rurales, se va a dar cuenta que sí hay una rivalidad muy fuerte, tremendamente fuerte, entre pastores y agricultores. Porque es que el agricultor se mata cuidando sus maticas allí, esperando con ansiedad su cosecha para que venga un animal y se la coma. Da rabia, obviamente. Y eso es lo que está pasando allí en Génesis 4. Ahora, ¿cuál es el mito que está allí detrás de Génesis 4? Resulta que había dos dioses. Un dios que se llamaba Dumuzi, que era el dios pastor, el dios de los pastores de las ovejas.
Y había otro dios que se llamaba Enkidu, y ese Enkidu era el dios de los agricultores, ¿correcto? Y resulta que también había una muchacha, como siempre, allí una muchacha, la mujer allí formando parte de esos conflictos, una muchacha que se llamaba Inmaná. Esa Inmaná era hermana de otro dios que se llamaba Utu, que era el dios del sol. Y resulta que esos dos dioses, Dumuzi y Enkidu, la pretendían a ella y le llevaban regalos y la cortejaban, etcétera. Y esa mujer o esa diosa pues estaba aquí mirando para lado y lado y decía, uy no, pero es que Dumuzi tiene esto y esto y esto que me gusta, pero Enkidu también está muy bonito y etcétera, etcétera. Y entonces ella no sabía a quién escoger hasta que por fin se inclinó por Dumuzi, el dios de los pastores. Y se casa con Dumuzi, correcto, pero resulta que obviamente Enkidu no estaba nada contento. Y a partir de ahí, según ese mito, empieza la confrontación entre pastores y agricultores. ¿Ya? Y el texto bíblico, reitero, ¿qué es lo que está pretendiendo enseñarnos ese mito entre Enkidu, Dumuzi e Imaná? Intenta explicar el por qué pastores y agricultores no son amigos, por qué son enemigos. Y esa enemistad ha llegado hasta nosotros, dice todas las sociedades rurales de esa época. Entonces, allí se explica eso a partir de ese mito de Enkidu, Dumuzi e Imaná, que termina casándose con Dumuzi. ¿Ya? Entonces, el mito intenta dar una explicación de ese eterno conflicto entre la vida ganadero-pastoral y la vida de los agrícolas o de los agricultores. ¿Ya? Por eso les comentaba al inicio ese evento que tiene lugar aquí en Colombia de esas dos familias que se han venido matando porque el chivo se comía la agricultura del otro y este otro vino y mató al chivo. Entonces, ese es el asunto. Y entonces hay una rivalidad allí existente entre esas dos profesiones y se trata de explicar de esa manera, ¿ya? Ahora, esa es una explicación que da. Otra explicación dice que podemos sacar de ese texto de Génesis 4 eh, el, una explicación sobre los sacrificios. Aquí hay una teoría, aquí en la teología hay una temática muy importante, tremendamente importante, que es la teología del sacrificio. La teología del sacrificio, eso, en todas las culturas, la teología del sacrificio ha tenido una importancia muy, muy grande. Usted le hace la Odisea, la Ilíada, y allí habla cómo, Homero nos cuenta cómo los griegos preparaban para los dioses hecatombes de toros. Una hecatombe es un sacrificio de más de 100 toros. Y si usted lee, por ejemplo, perdón, cuando Salomón dedicó el templo, ahí habla de no sé cuántos miles de toros que sacrificaron para la dedicación de ese templo. Y cuando usted habla, por ejemplo, recuerdan que hablábamos, bueno, todavía no hemos venido viendo el diluvio. Cuando el diluvio hubo en otras culturas, los dioses, cuando sale el héroe del diluvio Gilgamesh, lo primero que hace es hacerle un sacrificio a los dioses. Y dice la historia que los dioses se apiñaron como moscas al sacrificio porque decían que el sacrificio de los seres humanos era el alimento, la comida de los dioses. Y ese concepto de la teología del sacrificio es tan importante que todo nuestro sistema soteriológico, es decir, nuestra salvación, ¿en qué se basa? Se basa en el sacrificio. Desde incluso, pero no empieza ahí, eso empieza desde cuando Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, y luego le dice, sacrifícame a tu hijo Isaac. Continúa con los sacrificios que le mencionaba ahorita del dios Baal, a Quemos, a Moloch.
que esos dioses exigían sacrificios humanos. Los incas, mayas y aztecas aquí en nuestra América Latina, ahí hay otro mito. Decían que cuando el sol iba cayendo y la noche iba llegando, ellos se preocupaban muchísimo porque decían, el sol se nos está muriendo. Porque claro, el sol se ocultaba, pero ellos obviamente no sabían esos fenómenos. Ellos, como era una época, reitero, precientífica, entonces ellos decían, el sol se está muriendo y empezaban a sacrificar mujeres vírgenes y ofrecerle la sangre de esas mujeres al dios sol para que el sol volviera a revivir. Y cuenta la historia que sacrificaban 400 mujeres cada noche. Obviamente, reitero, todo eso, ahí está el mito, la leyenda, las historias así, que no necesariamente tienen que ser 400, pero eso es lo que cuenta el mito. Y cuando ellos veían que ya iba amaneciendo, entonces ya, no matemos más muchachas, ya, suficiente porque ya otra vez, vea, el sol volvió a resucitar, ahí estaba, y eso era lo que ellos hacían, pero todo esto está basado en el concepto de los sacrificios, ¿correcto? Y les decía yo que incluso en el cristianismo católico y evangélico, todo el concepto de nuestra soteriología, de nuestra salvación, se basa en el sacrificio vicario de Cristo. Representa, representa ese sacrificio. Alguien sacrificando a otro, ¿ya? Derramando su sangre como ofrenda ante un Dios. Y ese Dios quedando finalmente satisfecho o no por esa ofrenda que se le presenta. La sangre ha tenido un impacto muy grande en el ser humano y en relación entre ese ser humano con las divinidades. Y se plantea entonces que aquí Génesis 4 está dándonos toda una lección de cuáles serían los sacrificios correctos, de cuál es el sacrificio en este caso que el Dios de Israel acepta y cuál es el que rechaza. Para terminar diciendo, el sacrificio que Dios acepta es el del derramamiento de sangre, no el de las frutas y verduras, por más que sean de la tierra que Él mismo creó. ¿Correcto? Entonces, se ha planteado también esa posibilidad de la teología del sacrificio. Y que efectivamente, ahí vemos en Abel, que es pastor de ovejas, ¿correcto? Y cómo se monta todo un sistema sacrificial a partir de allí. Todo un sistema sacrificial donde siempre se sacrifican animales, se derrama la sangre de los animales, ¿correcto? Y Dios aceptando esos sacrificios. Otra explicación también que hay allí es la rivalidad entre hermanos, que reitero, como lo dije desde el inicio, es el pan de cada día. Tanto que hay cientos de hermanos que se matan entre ellos por las rivalidades que hay y esas rivalidades pueden ser de una cantidad eh, eh, de situaciones. O también otra explicación que se da de Génesis capítulo 4 es la relación entre los israelitas y los ceneos, porque los ceneos en el hebreo es un concepto cercano a keinitas y cainitas, los kenitas y los cainitas. Y los cainitas, pues obviamente, descienden ¿de quién? De Caín. Note usted la similitud fonética allí. Caín, cainitas, cainitas. Para terminar hablando de los ceneos. Y los ceneos mantuvieron una relación con los israelitas, ¿correcto? Y fue una relación cordial, ¿ya? Entonces, como tratando de explicar allí, entonces, reitero, el término ceneo según algunas explicaciones, viene del término caín, ¿ya? Y lo que se propone es como una explicación también del estilo de vida que adoptó la tribu de los ceneos, que se caracterizaba porque ellos trabajaban muchísimo la metalurgia, ¿correcto? ¿Y de dónde surge la metalurgia? Porque aquí también hay un concepto que dialogamos en algún momento con María C. y es que eso lo vamos a ver más en Génesis 4, pero aquí también hay una situación muy interesante, es de dónde viene el conocimiento de, de las artes y de todas esas ciencias de las cuales se habla en Génesis capítulo 3
4, 5. El urbanismo, el pastoreo, la metalurgia, la agricultura, las ciencias, etcétera. Y siempre se ha dicho cómo fue que surgió todo eso. Entonces aquí también hay una posible explicación para cómo fue que llegó a tener lugar la metalurgia. Porque es que la metalurgia es un gran desafío, perdón. Usted sabe, creo que si no estoy equivocado, Ramiro, el hierro se funde a 1000 grados, si no estoy equivocado. Pero perdón, ¿cómo hacemos para llevar un horno a 1000 grados de temperatura? No es tan fácil. Por eso el pueblo de Israel no manejaba las técnicas de la agricultura, de la metalurgia, como si la manejaban los cananeos o los filisteos. ¿Ya? Entonces, aquí se dice que se pretende también dar una explicación a cómo fue que esta tribu de los ceneos terminó siendo una tribu que trabaja la metalurgia. ¿Ya? Y obviamente cada una de esas teorías es muy válida, muy respetable, tiene muchos argumentos allí. Claro, y también para cada una de esas teorías falta muchísima información para complementar ese cuadro y que quede algo bien explicado de cada una de esas temáticas, pero todas se trabajan allí, ¿ya? O sea que, reitero, se puede sacar una cantidad de lecciones histosóficas para nosotros a partir de esos versículos allí. Ahora, por otro lado, también hay otros temas unificadores en Génesis capítulo 4 con el contexto inmediato. Por ejemplo, el verbo conocer que aparece en el 4.1. ¿Qué dice el 4.1 de Génesis? Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Ojo, ese versículo 1 y esa famosa frase, por voluntad de Jehová he adquirido varón, no están así en el hebreo. En el hebreo lo que quiere decir esa frase, y esta mujer que es Candela, Eva es Candela, eh, Eva lo que está diciendo allí es, después de lo que pasa en Génesis 3 y la maldición y tener que ser echados del paraíso y todo ese asunto, en el 4 Eva después de dar a luz dice, finalmente no perdí mucho, porque yo, igual que Dios, también puedo dar vida. Esa es más bien la expresión de Eva allí. ¿Recuerdan que la serpiente les había prometido? No, es que ustedes pueden llegar a ser como Dios. Eva aquí tratando de sacarse la espinita dice, finalmente igual yo, igual a Dios, también puedo dar vida. Mire, dos varones. Eso es lo que parece allí. Bueno, el asunto es que el verbo conocer allí del 4.1 también está en el versículo 9. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. Ahí está también el verbo, que en el hebreo es el verbo yadá, el verbo conocer. En griego es el verbo ginosco. ¿Ya? También está en el 3.5, está en el 3.7, en el 3.22, en fin, estamos hablando de, digamos, como ciertos paralelos o temas unificadores en lo que hemos venido viendo acá. El término labrar, que está en el 4.2, en el 4.12, también está en el 3.23. Eh, Después dio a luz a su hermano Abel y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. O el término guardar también está varias veces en el 4.9, cuando le dice, ¿acaso soy yo guarda de tu hermano? También está en el 2.17, cuando dice que el ser humano fue puesto en el huerto para labrar y cuidar. Pero en el 3.24 habla de ángeles que guardan el huerto de la presencia humana. ¿Ya? Ángeles, recuerde que colocó allí ángeles con una espada revolviéndose por todo lado. Dice así, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén. Ni siquiera habla de ángeles, querubines. Querubines y una espada encendida que se revolvía por todo lado para guardar el camino del árbol de la vida. Aquí este concepto de querubines, el mero hecho de que esté esa palabra querubín acá, significa que ese versículo fue colocado por escrito en el exilio en Babilonia. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel conoció el concepto de querubines solamente en el exilio de Babilonia. O sea que este texto fue escrito en el exilio en Babilonia. Porque los querubines no son lo que a nosotros nos parece. Esos querubines son esas grandes esfinges. Usted coloque ahí en internet esfinges babilónicas o esfinges egipcias.
y se va a dar cuenta de esos animales grandes que ellos colocaban allí en las entradas de las ciudades y que tenían cuatro caras y que tenían cola de no sé qué, con cara de sí sé más, etcétera, etcétera. Esos son los querubines. En fin, esto es deliciosísimo ver la Biblia de esa manera allí. También hay paralelos, no solamente situacionales. Eh, el hierro se funde, dice Wilson Montañez acá, 1538 grados. Bastante, bastante alto. 1538. Imagínese, entonces, para fundir, para llevar un horno a una temperatura de esas, nada fácil. Aquí no podríamos en una casa normal, eso tiene que ser una industria con hornos especiales y todo ese asunto. Bueno, les comento, gracias Wilson, les decía también que hay paralelos situacionales, es decir, de situaciones que se dan allí en esos capítulos que hemos visto. Por ejemplo, Caín es echado de la tierra en el 4:14, dice eso. Y nos recuerda también la pareja de Caín y Abel que fueron echados del, del huerto del Edén. El término tierra en el hebreo, Adamá, está en el 4:2, 4:3, 4:10, 4:11, 4:12, pero también es un eco del uso de ese mismo concepto en el 3:17, 3:19, 3:23, y ahí está. O por ejemplo, cuando Caín se esconde luego de la sentencia del 4:14. Miren lo que dice en el 4:14, aquí me echas de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Y se esconde al igual que la pareja del huerto del Edén en el capítulo 3 versículo 8. Adán, ¿dónde estás tú? Tuve miedo y me escondí. Luego Caín y la maldición en el 4:11. La misma maldición o de la misma manera en que es maldicha también, maldecida la serpiente y la tierra en el 3:14 y en el 3:17. ¿Ya? O también, por otro lado, está el oráculo contra la mujer en el 3:16 y que se expresa otra vez en el 4:7. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñarás de él. Eso se dice de Caín. Y a la mujer se acuerda lo que se le dice en el 3:16. Dice que a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Fíjense entonces cómo se van hilando esos conceptos allí. La famosa pregunta, ¿dónde está Abel tu hermano? Del 4:9 es también paralela con la pregunta que le hace Dios a Adán. ¿Dónde estás tú? En el 3:9, ¿ya? Y por otro lado, Caín también habita en tierra al oriente del Edén, al igual que la primer pareja también, que van allí, luego de ser sacados, van al oriente. Eso es bastante importante. Otro aspecto muy importante en esa perícopa es, y en todos estos relatos del Génesis del 1 al 11, es la importancia del número 7. Recordemos que en la Biblia también los números tienen su teología. Los números, los colores, los nombres de las cosas, los nombres de las personas, todo eso tiene teología. Pero en cuanto al número, en este caso el número 7 y sus múltiplos aparecen muy frecuentemente en la Biblia allí. Por ejemplo, si nosotros leemos el primer versículo en hebreo, tiene 7 palabras. Breshit, Bara, Elohim, Ed, Hashamayim, Be'ed, Haaretz. 7 palabras tiene el primer capítulo y el primer versículo, Génesis 1:1. Y el segundo tiene 14 palabras, es decir, es múltiplo del 7. Y hay otros múltiplos del 7 que adquieren importancia en esos capítulos. Por ejemplo, la palabra Dios aparece 35 veces en Génesis capítulo 1. 7 por 5, 35. ¿Correcto? Ahí hay otro múltiplo de 7. O, por ejemplo, la palabra tierra, Adamá, que aparece 21 veces allí. 7 por 3, 21. O la palabra cielo y firmamento, 21 veces allí. Entonces, fíjese que esto es bastante interesante porque
Si bien estamos hablando de cómo no necesariamente todos estos pasajes tienen una composición histórica desde la perspectiva ciceroniana de historia que nosotros manejamos aquí en Occidente, sí cumple con otros propósitos. Esto no es casualidad que haya estos múltiplos del 7. El agiógrafo los piensa muy bien y utiliza eso para escribir sus historias. Por eso siempre les digo que usualmente la Biblia no es un libro de ciencia, no es un libro de historia, no es un libro de geografía o de cultura, aunque utiliza todos esos elementos para dar a conocer su mensaje, pero que el mensaje de la Biblia es teológico y que tenemos nosotros que apuntarle a eso. La conclusión del relato del capítulo 2, versículos 1 al 3, tiene 35 palabras. Otra vez múltiplo de 7 allí. Otro aspecto también es que en el capítulo 4 también se utiliza muchísimo esa simetría que estamos hablando nosotros acá. En el texto hebreo, el del capítulo 4, versículos 1 al 17, el nombre de Caín aparece 14 veces. 7 por 2, 14. Y digo en el hebreo porque muchas veces en el español no se trabaja esa parte. Abel es utilizado 7 veces en el capítulo 4. La palabra hermano es utilizado 7 veces, ¿ya? Y el conjunto del capítulo 2 4 hasta el 4 26, los títulos Dios, Jehová, Jehová Dios, aparecen 35 veces, 7 por 5, 35. Y iguala las 35 veces que aparecen en los capítulos 1 al 2 3. ¿Sí ve cómo se trabaja eso de una manera bastante interesante? Y eso poco la gente lo sabe. Ahora, por otro lado, también los desarrollos de la civilización que le mencioné ahorita hace poco son 7: agricultura, ganadería ovina, urbanismo, pastoralismo, música, metalurgia y religión. 7 desarrollos de la civilización que mencionan en estos pasajes. Esos eran los que le decía que se dice quiénes se los enseñaron a los seres humanos y hay varias teorías allí al respecto. Son 7 también, ¿sí ven? O sea, es bastante interesante conocer estos asuntos. Ahora, por otro lado, también hay muchas preguntas incómodas acá que se las dije desde mucho antes. Por ejemplo, la famosa señal de Caín para que cualquiera que lo encontrara no lo matara. ¿Cuál cualquiera si solamente existirían papá, mamá y él en el mundo? Es una pregunta incómoda que hay que hacerse para terminar diciendo, lo más seguro es que existían muchos cientos o miles de personas allí, no solamente esos. O por ejemplo, la tierra de Nod, donde habitó, Caín dice que salió y habitó en tierra de Nod. ¿Quiénes vivían en la tierra de Nod? ¿Quiénes eran los fundadores? ¿Quiénes eran los habitantes? ¿Cuántos habitantes? Cientos o miles, ¿ya? La esposa de Caín. Hablábamos entonces del principio, entonces, ¿quién es la esposa de Caín? Si usted hace una interpretación literalista del texto bíblico, tiene que terminar diciendo que la esposa de Caín era o su mamá o una de sus hermanas. Y eso es grave, gravísimo, eso es aberración, ¿ya? Entonces, allí esto no es correcto, ¿ya? Cualquiera que matara a Caín, ya les dije, entonces ese cualquiera, y el Señor le copia, Dios le copia y coloca señal en Caín para que no lo mate cualquiera que lo encuentre. Ya, entonces es bastante interesante allí. Y si existen solamente papá, mamá y él, perdón, sus papás lo van a reconocer fácilmente y no lo van a matar. En fin, ahí está todos esos conceptos allí. Como les comenté, Caín en el hebreo es el término que está allí, Caín, que significa lanza, herrero, uno que trabaja el hierro, correcto. Y aquí lo que se quiere ver es que Caín utiliza el conocimiento que tiene no para ayudar a su hermano, sino para matarlo. Y es una gran enseñanza para nosotros. ¿Cómo estamos utilizando el conocimiento que nosotros tenemos para a veces circunstancias? Viene a mi mente en este momento una de los tragos más amargos que tuvo que pasar Albert Einstein, porque recordemos que los descubrimientos que él hace terminan finalmente construyendo la bomba atómica que van a soltar después en Hiroshima y Nagasaki, con la cual matan una cantidad de personas. Y obviamente es algo para lo cual él dice, yo no.
Yo no me inventé eso para que lo utilizaran de esa manera. Pero el ser humano tiene esa tendencia de utilizar el conocimiento no para bendecir al otro, no para ayudar al otro, sino al contrario, para ver cómo yo termino subyugando al otro, esclavizándolo, explotándolo para mi propio beneficio. Y ese conocimiento se da absolutamente en todas las áreas. Ahí están los alimentos transgénicos, ¿correcto? Ahí están los que tienen conocimiento de cómo funciona la economía y crean entonces el neoliberalismo o la economía neocapital, ¿ya? Ahí están los que trabajan las famosas farmacéuticas. Bienvenida a las vacunas del COVID, ¿correcto? Y las farmacéuticas que matan y envenenan. Hay una cantidad de curas para enfermedades, para el cáncer, eso ya está. ¿Por qué no lo hacen? Porque sencillamente no es negocio para las grandes farmacéuticas del mundo. ¿Por qué la comida enferma? ¿Por qué están en ese proyecto de enfermar a la gente con comida? ¿Desde dónde surge eso? ¿Saben cuándo surgió ese interés inusitado, desmedido, satánico de enfermar a los seres humanos con la comida que se come? ¿De dónde viene eso? Desde el momento en que las grandes farmacéuticas compraron las grandes cadenas alimentarias. Son los mismos dueños. Pero perdón, nosotros como cadenas de farmacéuticas gigantes tenemos que vender cada vez más. ¿Cómo vendemos? Necesitamos gente enferma, las medicinas no curan, porque si usted es productor de medicinas y hace una medicina que cure a la gente, entonces cada vez que se cura alguien es un cliente que usted pierde. Usted necesita mantener la gente enferma. ¿Cómo mantenemos la gente enferma? Fácil. Compramos las grandes multinacionales de la comida y hacemos alimentos transgénicos y hacemos alimentos que enfermen a la gente. Bienvenidos los alimentos, las bebidas endulzantes, las bebidas dulces. Bienvenida a la Coca-Cola cero que no tiene azúcar. No, no tiene azúcar. Tiene aspartame, que es cancerígeno, porque necesitamos tener más clientes que compren nuestros medicamentos. Y utilizamos nuestro conocimiento para matar a la gente, para matar a nuestro hermano. Y, no, y eso también se da en la teología. Yo no puedo utilizar la teología para matar al otro. No sé si usted, con todo esto que le estoy diciendo y cómo fue que se construyeron estos textos, usted dice, no, este tipo definitivamente me está matando la fe. Muchas veces me pasó eso. No es mi intención. Quiero bendecir al mundo. Quiero dejar un legado. Y ahí en esos videos que monto de hebreo, alguien me escribió algo bastante bonito. Me dijo, Dios te bendiga por ese legado tan grande que estás dejando al mundo. Y eso es espectacular. Pero la idea es que nosotros no matemos al otro con nuestro conocimiento, sino que utilicemos nuestro conocimiento en el área que sea. Utilicemos nuestro conocimiento para bendecir a esta sociedad. Que utilicemos ese conocimiento para dejar una sociedad muchísimo más amable, mucho mejor de la que encontramos nosotros para la posteridad. Y no que sea un conocimiento que utilicemos para desmontar la Amazonía, para utilizar el fracking, para explotar el petróleo, para utilizar los alimentos transgénicos, para destruir la capa de ozono, para que las enfermedades no tengan cura, sino que al contrario se perpetúe su dolor. Entonces tengamos en cuenta eso. Como les dije desde el principio, esto no está muy lejos de nosotros. Está mucho más cerca de lo que nosotros creemos, pretendemos o esperamos. ¿Ya? Entonces Caín utiliza su conocimiento para matar a su hermano. Y eso es gravísimo. Abel, por otro lado, ¿qué significa Abel? Hebel en el hebreo. Vacío, vaciedad, suspiro, nada. ¿Y por qué significa eso Abel? Uno diría, ¿por qué Abel significa eso si es el bueno de la historia?
Si es el bueno de la pericopa allí, simplemente es vacío, vaciedad, suspiro, nada, porque su hermano le quitó la posibilidad de seguir viviendo y con esa posibilidad de la muerte le arrebata la posibilidad de cumplir con su objetivo de vida. Su hermano no puede cumplir su objetivo de vida porque fue muerto a manos del otro hermano, ¿ya? Entonces, aparece también aquí en este relato por primera vez en la Biblia los conceptos de hermano, el concepto del menor de la familia, porque en la Biblia ese concepto del hermano, del primogénito y del menor de la familia son muy importantes, porque son conceptos que se plantean allí en el sentido de protección. El hermano mayor debe proteger al hermano menor y sin embargo termina matándolo. Por otro lado, también está el concepto de ofrendas. Ofrenda allí en el versículo 3 y 4. El término que se utiliza para ofrenda allí en ese capítulo es el término minjá. Minjá. Y minjá significa regalo, don, obsequio, tributo, ofrenda. El asunto es que ese minjá se presentaba por varias más razones o por varios motivos. Es el mismo término que se utiliza allí para la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel. Pero la actitud con la cual se presenta la ofrenda, allí es algo diferente. Podría ser presentada una ofrenda como un regalo o un tributo, en Génesis 32:14, Jueces 3:18, pero podría ser una ofrenda que tocaba darlo como un tributo, es decir, como un impuesto. Y perdón, usted y yo no pagamos los impuestos, así con una sonrisa espectacular. Vengo aquí a pagar mis impuestos correctos, los de la casa, lo del carro, etcétera, etcétera, en un país como Colombia que se paga impuestos por absolutamente todo, porque compras, porque vendes, porque tienes, porque no tienes. ¿Cómo es posible que tengas que pagar un impuesto por tener una casa, o por venderla, o por pagarla, o porque recibes una herencia, o porque ganas, te compraste la lotería y la ganaste, pero hay que pagar impuestos por todo? Y cuando ya se trata de un tributo, a diferencia del regalo que uno da un regalo porque quiere, porque le nace, porque quiere ver feliz a esa persona que ama, etcétera, etcétera. A diferencia del tributo. Entonces, eso es lo que está pasando aquí. Una cosa es cuando yo doy una minja, ¿correcto? Como regalo de agradecimiento, y otra cosa es porque me toca, ya, para congraciarme con alguien que está en eminencia. Yo por mí no lo daba. Estoy obligado a dar lo que es diferente, como pasa en Crónicas 17:5, allí con Josafat, ¿ya? O puede ser también una ofrenda de primicia, según Levítico 2:14, o una ofrenda que se presentaba en la mañana, o una ofrenda que se presentaba como memoria de algo, según Números 5:15. Reitero, entonces todas esas ofrendas se presentaban con una actitud diferente, o por el celo. eh, eh, Entonces, puede ser una ofrenda que, reitero, no se da de la mejor manera, sino que es una ofrenda rutinaria, vacía o vana, en Isaías 1:13, y que el Señor obviamente no la va a aceptar. O pueden ser ofrendas desprestigiadas, como pasaba en el pecado de los hijos de Eli, y que, reitero, son ofrendas que Dios ya no va a aceptar de manera agradable. Como les comenté también, puede ser una ofrenda que equivale a la representación de dos cultos, dos altares, dos dioses. Una ofrenda al dios Baal, que es la ofrenda por el fruto de la tierra, según lo que les decía en Oseas 2:8-9. Si alguien lo tiene, por favor, léalo allá rápidamente. 2:8-9, que dice, O sea, profe, sí, señor, gracias. Oseas 2:8-9. y ella, Oseas 2:8-9, y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino
que había dado para cubrir su desnudez. Ahí está. Entonces, se plantea también que aquí hay dos cultos, dos altares a Dios, a dos dioses diferentes y por lo tanto dos estilos de vida diferentes. Caín, que es el dios de las ofrendas del fruto de la tierra, representado en la ofrenda de Caín, precisamente dirigida al dios Baal, y Abel con el culto al dios de Israel y ofreciendo el primogénito de sus ovejas, la grasa de ellos y la sangre de ellos, que finalmente, reitero, es la línea por la cual sigue la teología del sacrificio hasta llegar a Jesucristo. Y no solamente hasta Jesucristo. Yo recuerdo, y yo sé que cada uno de ustedes, por ejemplo, a mí desde pequeño, mis padres me consagraron al Todopoderoso. Yo desde pequeño estoy en la iglesia y estoy en el cristianismo. Mis papás eran pastores, tíos pastores, primos pastores. ¿Y qué hicieron ellos con uno? Y les agradezco que lo hicieron. Me consagraron a Dios desde pequeño. Señor, te ofrezco este hijo que sea para tu honra, para tu gloria, etcétera, etcétera. Y algo más, yo mismo consagré a mi hija al Señor. Mire hasta dónde viene ese concepto del sacrificio. No terminó con Jesucristo. Continúa hasta mí y hasta usted. Si usted también ya no sacrificamos a nuestros niños a los dioses, o en este caso a Dios, pero sí se los ofrecemos como ofrenda. Yo recuerdo, y permítame les hago una infidencia, mi hija nació de 7 meses porque la mamá tuvo problemas de preeclampsia, etcétera, etcétera. Y fuimos a una cita médica y la preeclampsia fue tan fuerte que rompió el cordón umbilical. Y la médica dijo, vea, la situación es gravísima acá. La preeclampsia rompió el cordón umbilical, no sabemos cuánto tiempo hace, no sabemos esa niña cómo venga, puede estar muerta, puede ser mongólica, puede ser lo que sea. Ahí en ese momento, curiosamente, la iglesia que había era una iglesia católica. Y yo me metí a esa iglesia católica, lloré, le oré al Todopoderoso y le dije, Señor, si esta niña ha de ser una sierva tuya, ha de ser un instrumento para ti, déjala, o si no, llévatela. Pero si la vas a dejar viviendo, te la consagro a ti, te la dedico a ti, toda su vida. Y yo, mire desde dónde viene, Abraham con Isaac, con la teología de los sacrificios, con Jesucristo muriendo en una cruz, ofrecido al Padre. Y ahora yo le ofrezco a mi hija al Todopoderoso. Si ve que eso no ha muerto allí, mire cómo viene hasta nuestros días. Dos estilos de vida diferentes. Un estilo de vida al Dios Baal, la religión balística es una de las religiones más perversas que ha habido en la tierra. La religión balística es una religión tremendamente sensual, sexual. El método de santificación del dios Baal era las hieródulas y los sacerdotes que se utilizaban para tener sexo, y así era que se santificaban. Era una cosa bastante aberrante. Y eran dos estilos de vida diferentes. Ahora, por otro lado, este concepto allí que dice el pecado está a la puerta. El pecado, aquí en el hebreo lo que significa es eso es que el pecado es como un pequeño perrito pincher, ¿sabe? Esos pequeños perritos pincher, que está allí a la puerta, pero como muy tímidamente rasguñando esa puerta. Pero que cuando tú le abres a ese pequeño pecado que tímidamente rasguña la puerta, ese pecado entra a tu vida y en tu vida ese pequeñísimo pecado se encuentra con el lobo que hay dentro de ti. Y ese lobo sale, exterioriza y acaba con absolutamente todo lo que está a tu paso. Eso es lo que significa esa frase del pecado está allí llamando del versículo 7. Leámoslo allí rápidamente. Dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él.
En otras palabras, lo que está diciendo allí, esta es la interpretación que hacen los judíos de ese concepto. En otras palabras, está diciendo, usted verá si mantiene el pecado allí como ese pequeño perrito pincher rasguñando tu puerta o si lo abres, le abres y dejas que el lobo que hay dentro de ti salga, ¿ya? Entonces, eso es como el asunto allí. Por otro lado, la famosa frase del versículo 9: ¿soy yo guarda de mi hermano? O te constituyes en guarda de tu hermano o te constituyes en enemigo de tu hermano. No hay término medio. Decide cuál de los dos eres, o guarda o asesino. ¿Ya? Es lo que se quiere decir allí. Y las maldiciones para Caín allí. El castigo de Caín: maldito seas de la tierra. La tierra no producirá lo que esperas de ella, versículo 12. Errante y extranjero serás en ella. Y él dice, grande es mi culpa para ser soportada, en el versículo 13. Y se habrá de esconder de la presencia del Señor, en el versículo 14. Y finalmente cualquiera que lo encuentre lo matará. ¿Ya? Caín sale de la presencia del Señor, habita en tierra de Nod, en el versículo 10. Cualquiera que lo encuentre, cualquiera que mate a Caín, será castigado 7 veces, dice el versículo 15. Ciertamente cualquiera que matara a Caín 7 veces será castigado. Entonces el Señor puso señal en Caín para que no lo matara cualquiera que lo hallara. Esa es parte de la justicia divina. Una persona que es culpable y sin embargo Dios dice, tranquilo, aunque eres culpable, respeto tu derecho a la vida y coloco en ti señal para que no te metan, para que no te maten, para evitar la venganza, para evitar las violencias posteriores. ¿Ya? Ese es el asunto. Esa señal en Caín para que no lo mate cualquiera que lo encuentre allí. Ahora, hay otro tema también, y con esto termino, porque ya ha pasado el tiempo. Otro tema bastante interesante y es el del versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. El Talmud dice que esa frase, salgamos al campo, en la Biblia sabe qué significa esa frase, salgamos al campo, es bastante curiosa. Es en la actualidad cuando el novio a la novia o la novia al novio le dice, o los amantes dicen, vamos al motel. Esa frase, salgamos al campo, tiene una connotación sexual. Y a partir de allí también se ha intentado explicar que la problemática entre Caín y Abel es porque Abel no accedió a una invitación homosexual de parte de Caín. Esa es una explicación que da el Talmud, ¿ya? Y recordemos nosotros que esa famosa frase de salgamos al campo está en libros, por ejemplo, como Cantares. Vamos al campo, allí te daré mis amores, ¿ya? Esa expresión salgamos al campo en la Biblia tiene una connotación sexual. Siempre. Cuando habla de que salgamos al campo, allí hay una connotación sexual. Y está allí. De hecho, incluso en varias traducciones o en varios manuscritos, esa frase, y incluso en varias también traducciones, si usted ve varias traducciones de ese término, de ese versículo 8, en muchas de las traducciones quitaron la frase salgamos al campo. Y solamente está, y dijo Caín a su hermano Abel, quitan esa frase, salgamos al campo, y dice, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Por qué quitan esa frase? Muchos manuscritos lo quitan para tratar de quitar esa expresión tan incómoda que, reitero, tiene una connotación sexual allí. Es bastante complejo esa parte allí. En fin, bueno, eso es, digamos, Génesis capítulo 4, el primer fratricidio de la historia, y algunas de las lecturas que podemos hacer, algunas de las enseñanzas, etcétera, etcétera. ¿Listo? Preguntas, aportes, comentarios. Profe, bien, gracias, profe. Bueno, entonces estamos en contacto. El Todopoderoso les bendiga, que estén muy bien. Un abrazo. Muchísimas Profe, gracias. feliz año a todos mis compañeros, a Wilson y al del iPhone usuario. Un feliz año para todos. Y Amén, gracias, amén. Muchísimas profe. gracias también para ti, para el Gracias, profesor. Que tengan Ramirito. un Gracias, feliz año. profe.